Buenos días, buenas tardes, bueno, ya por la hora, tardes más bien, chicos y chicas. Vamos a comenzar ya el tema 7, que se llama la Segunda Guerra Mundial. En vuestra libreta tenéis que ponerlo con este mismo título, porque es el idóneo, el adecuado y además nos dice en todo momento lo que se va a ver. Y además tenéis que hacer la portada, puesto que ya el tema 6 lo hemos dado por finalizado, a ver cuándo podemos hacer el examen o a ver cómo podemos hacer un examen teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos en la actualidad. Y bueno, pues comenzamos el tema 7. La Segunda Guerra Mundial. Antes de nada, perdón, vamos a empezar por una serie de consideraciones previas que son importantes que tengamos en cuenta dentro de lo que va a ser el primer punto, que son las causas de la guerra, y que en este caso nos remontan un poco a la idea que el fin de la Primera Guerra Mundial va a marcar el inicio del periodo de entreguerra, que va a ser un periodo que va a transcurrir de unos 20 años hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. La cronología de la Segunda Guerra Mundial va a ser desde el 1 de septiembre de 1939 hasta casi finales de septiembre del año 1945. En este sentido, debemos destacar que en el periodo de entreguerras se van a configurar los dos grandes sistemas políticos que se van a enfrentar durante la guerra, que en este caso van a ser el régimen totalitario, encabezado por el fascismo italiano y el nazismo alemán, y por otro lado las democracias liberales, que van a defender el capitalismo y los derechos de los seres humanos, es decir, los derechos y libertades individuales, entre las que destaca la elección de los líderes. Por eso he utilizado esta foto mostrando el acto de votar, el acto del sufragio. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, tenemos que tener en cuenta que se va a desarrollar el totalitarismo de izquierda. La Revolución Soviética va a poner en Rusia un sistema comunista que nos va a dar paso a la Unión Soviética y que en este caso va a mostrarnos un poco esa idea totalitaria a la que los sistemas comunistas aspiran con la idea de la dictadura de Stalin. Es decir, cuando Stalin sube al poder y proclama la dictadura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, tenemos un régimen totalitario que no se diferencia demasiado con los regímenes fascistas. En este sentido, la gran diferencia va a ser en que esto es una dictadura de izquierda y los regímenes fascistas va a ser una dictadura de derechas. En este sentido hablamos capitalismo versus comunismo. ¿Vale? Alemania, durante el tiempo de entreguerra, se va a saltar, sobre todo cuando Hitler accede al poder, las prohibiciones que se le impusieron en la Primera Guerra Mundial. Se le impuso que no podía tener una determinada cantidad de armamento, pues Alemania se la saltó. Se le impusieron unas deudas por haber sido la culpable de la guerra, pues no las pagó. Y en este caso, además, fomentó el régimen totalitario nazi el odio entre la población, es decir, un odio contra los extranjeros que estaban produciendo la caída de la grandeza de Alemania. Hitler pondrá en práctica la teoría del espacio vital, que os recuerdo que, bueno, pues a esta yo la llamaba el pangermanismo, que se basaba en dos ideas. En la idea de ocupar un territorio para que Alemania pudiera subsistir, es decir, expandirse vitalmente para ocupar territorios que necesitara Alemania, y ocupar territorios en los que hubiera alemanes que deberían ser propiedad, o en este caso esos territorios deberían anexionarse al Tercer Reich, ¿vale? Tercer Reich, recordamos que va a ser cuando Hitler se hace con el poder absoluto, derriba la República de Weimar y proclama el Tercer Reich. En este sentido, Hitler, además de ocupar territorios antes de la guerra, es decir, ya inició las conquistas anteriores al estallido de la guerra, además fomentará la caída de democracia, es decir, luchará contra el régimen opuesto, contra el régimen democrático, en acciones como la Guerra Civil Española, donde cayó la República. Entonces la República, nos guste más, nos guste menos, estemos más a favor, estemos más en contra, la República fue un régimen democrático, con todos sus fallos, con todos sus errores, con un momento de aplicación inexacto, es decir, que la República se implantó en el peor momento de la historia, y en este sentido la idea es que, a pesar de todo ello, es un régimen democrático. Y Hitler, como fascista y antidemocrático y antiliberal, lo que hace es fomentar la caída de regímenes democráticos como nuestra república.
Aquí tenemos en este sentido el vivo testimonio de ello, que todavía nos queda presente, que es el Guernica de Pablo Picasso, que muestra la tragedia del bombardeo sobre una ciudad vasca, sobre la ciudad de Guernica, por la Legión Cóndor alemana. Es decir, los aviones alemanes bombardearon una ciudad española. En este caso tenemos que tener en cuenta que la guerra debería haber empezado antes por estos postulados. Hitler está sacando los pies fuera del tiesto, está desobedeciendo las imposiciones que se le hicieron en la Primera Guerra Mundial, está invadiendo territorios que son libres, está haciendo que democracias caigan en favor de dictaduras. Entonces, en este sentido, lo lógico es que la guerra hubiera empezado antes de cuando empezó. Además, en este caso, tenemos que tener en cuenta que recurrió a mecanismos de falseamiento electoral para anexionarse Austria. Entonces, en este sentido, estamos hablando de que hace un juego sucio tremendo que hubiera explicado que la guerra empezara antes. No obstante, tenemos que tener en cuenta que las democracias le dejaron que hiciera todo esto. Es decir, Hitler tuvo, por así decirlo, carta blanca hasta que invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. ¿Por qué? ¿Por qué no se le ataja antes viendo lo que está generando? Porque además todo el mundo sabía que la idea de Hitler era destruir la democracia. ¿Por qué se le permite que haga todas estas acciones como la invasión de Checoslovaquia, la anexión de Austria o la participación en la Guerra Civil Española para destituir a la República e instaurar una dictadura de la mano de Franco? Pues la idea es que lo que las democracias occidentales o las democracias liberales buscaban era que se enfrentaran los dos totalitarismos opuestos, que se enfrentaran los fascistas con los comunistas. ¿Para qué? Pues evidentemente la idea es que enfrentar a Hitler y a Stalin supondría algo muy importante, cosa que veremos un poquito más adelante. Vamos primero con las causas y vamos a empezar un poquito viendo por qué empezó la Segunda Guerra Mundial. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, tal cual os viene en el libro, en el punto del tema 7, en el punto 1 del tema 7, tenemos que tener en cuenta que los orígenes de la guerra van a estar, por así decirlo, las causas remotas de la guerra van a estar inmersas en la Primera Guerra Mundial. Es decir, en este caso tenemos que tener en cuenta que van a existir una serie de tratados que van a fomentar el extremismo en países como Alemania. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay tratados que culpan a Alemania, que la convierten en culpable de la guerra, que la sumen en la miseria. Evidentemente, la población alemana, ¿qué va a hacer? Abrazarse a los salvadores que les prometan que su situación va a mejorar. En este sentido, el triunfo de la Revolución Comunista favoreció el ascenso del fascismo. Es decir, cuando la Revolución Comunista triunfa en Rusia, la gente le tiene miedo a los comunistas. La gente, cuando hablamos de la gente, hablamos de las clases medias, clases altas sobre todo. En este sentido, eso va a favorecer que estos apoyen al comunismo. Que estos apoyen al fascismo, lo financien y empiece a escalar políticamente. La Gran Depresión va a hacer que estas posturas se radicalicen mucho más. Cuando la población se empieza a quedar en el paro, claro, ¿qué es lo que hacen? Acuden a los comunistas. Cuando la gente acude a los comunistas, ¿quién tiene miedo de ellos? Pues tienen miedo los dueños de la fábrica, los banqueros, es decir, lo que llamaríamos la clase media, clase alta. ¿Qué es lo que hacen? Pues abrazarse al fascismo. Y en este caso, todo esto va a hacer que las democracias liberales se vean desbordadas y no puedan dar solución a los problemas derivados de la Gran Depresión de 1929. Entonces la cuestión es que esa ineficacia de las democracias va a hacer que la población desconfíe de ellas y se abrace todavía más al extremismo. En este caso, según viene en el libro, tenemos que otro de los orígenes de la guerra va a ser el ascenso de los fascismos y de la hostilidad internacional. Algo que, lo de la hostilidad internacional es algo que he añadido yo. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener puntos como, por ejemplo, que Italia invade Etiopía, es decir, un país fascista que está sometiendo a un país aseverando que la raza italiana es superior a la raza africana y por tanto deben ser sometidos a la voluntad de Italia. Y en este caso, pues Italia coincide muy poderosamente con los postulados de Hitler y se configura lo que se conoce con el nombre del eje Berlín-Roma. El eje Berlín-Roma es una alianza que van a fomentar Hitler y Mussolini
donde tenemos que tener en cuenta que va a haber pues elementos importantes que se van a terminar anexionando a ese eje, como por ejemplo Japón. Japón, en esta época, aunque participó en la Primera Guerra Mundial en el bando de los aliados, Japón empieza a expandirse por el Pacífico. Ocupará Manchuria, es decir, invadirá territorio de China. Y su expansión por el Pacífico, ¿con quién va a chocar? Pues va a chocar ni más ni menos que con Estados Unidos de América. Es decir, en este sentido, nosotros vamos a tener en cuenta que Japón va a rivalizar con Estados Unidos por el control del Pacífico, lo cual nos va a dar como resultado uno de los elementos que va a hacer que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Pero no adelantemos acontecimientos y vamos a seguir un poquito. Entonces, bueno, pues tenemos la configuración del eje Berlín-Roma, la expansión de Japón por el Pacífico, Japón se unirá al eje Berlín-Roma, y en este caso, digamos que lo más hostil internacionalmente que vamos a encontrar junto con la invasión de Etiopía y la ocupación de Manchuria por parte de Japón va a ser el pangermanismo o la teoría del espacio vital de la que antes os he hablado. Entonces, bueno, pues Hitler se va a remilitarizar Alemania. Había durante la Primera Guerra Mundial una región que estuvo desmilitarizada por el Tratado de Paz, donde en este caso no podía haber ningún tipo de armas porque pegaba a Francia y a Austria. Bueno, pues Hitler remilitariza Renania. Es decir, este va a ser uno de los primeros actos de hostilidad internacional que se va a desarrollar. Luego, por otro lado, vamos a tener la ocupación de los Sudetes, que sería una zona que está entre Austria y Checoslovaquia. Entonces, bueno, pues Hitler va a anexionarse territorios haciendo uso del pangermanismo. Y aquí tenemos la anexión de Austria, el Anschluss. El Anschluss va a ser, en este caso, por así decirlo, lo más previo a el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser cuando Hitler va a invadir Austria después de que en Austria se celebrara un referéndum que amañó, en el que la población austriaca votó a favor de incorporarse al Tercer Reich. Entonces, bueno, pues en este caso, tras eso, las tropas alemanas ocuparon Austria y se hicieron con el control del país, anexionándola al Tercer Reich.